hablarle acerca de un tema que pareciera un poco más peligroso, eliminando a los culpables. Y tal vez cuando lanzamos el tema de eliminando a los culpables, usted pensó en personas que debían ser eliminadas. ¿No? Nosotros quitamos un coro que yo vi que cantaban muchos hermanos en la iglesia y personas, hombres y mujeres, con mucha vehemencia. Y lo eliminamos porque veía como mucha sangre ahí. Y el coro decía: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los atravesé, les saqué las tripas. Bueno, no decía eso, pero era un asunto donde había como una venganza. Pero pensando en la culpabilidad, Colombia fue sacudida hace una semana con las noticias donde un pastor estaba abusando de una niña. Y cómo quería, dicen los investigadores, quería asesinarla. Eso fue un asunto de noticia nacional que primero nos hace desde este lugar rechazar cualquier tipo de abuso contra los niños. Pero también nos hace reflexionar porque después de eso, algunos miembros de su comunidad y él mismo le estaba echando la culpa al diablo por lo que él había hecho. Y esto nos lleva a pensar que a medida que la iglesia crece, también crecen pseudopastores, personas que se autoproclaman pastores sin ningún tipo de preparación o estudio. Es como si usted fuera al médico y se encontrara con un profesional que le dice: mira, yo no soy médico, pero soy un buen ingeniero eléctrico. Tengo especialidades en redes, pero yo te voy a operar. Creo que todos saldríamos corriendo de ese lugar porque no es su campo de acción. Lo mismo en el ministerio, la Biblia dice, y en las recomendaciones de Pablo a Timoteo, es que el ministro no debe ser un neófito. Tiene que ser alguien preparado en la palabra, alguien que se ha capacitado. Cuando yo escucho personas que dicen: es que yo no necesito que nadie me enseñe porque a mí el Espíritu Santo me enseña, eso es una persona peligrosa porque no es enseñable. No es una persona que está dispuesta a aprender de otros. Y la Biblia dice que Dios estableció maestros para enseñar la palabra. Y eso también nos lleva a evaluar qué tipo de predicaciones estamos escuchando en las redes sociales. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Cuál es la fuente? Hay fuentes solamente emocionales, pero no escriturales, no en la palabra. Por eso necesitamos tener una cimentación en la palabra. Y respecto a evadir la responsabilidad y echarle la culpa al diablo, no es otra manera más satánica de buscar culpables donde no los hay. Por eso necesitamos eliminar a los culpables. Hay personas que le echan la culpa a los otros por lo que le está pasando en su vida. Le echa la culpa a los padres, le echa la culpa a los hermanos, le echa la culpa a la suegra, le echa la culpa a la tía, le echa la culpa al sistema, le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al alcalde, le echa la culpa hasta al presidente de cosas en las cuales cada uno de nosotros somos responsables. Pero otros tienen otro nivel de culpabilidad y es que se culpan a sí mismos. El nivel de culpa por una mala decisión no los deja avanzar. Ese es otro enemigo. Así que esta mañana yo quiero que hoy podamos, por la acción del Espíritu Santo, mirar un texto tan hermoso de la palabra que revela a un hombre que ha vivido circunstancias difíciles, que ha tenido que enfrentar unas condiciones de vida extrema, pero que ha logrado sobreponerse a todas esas circunstancias. Un hombre que nació en un buen hogar, pero después lo perdió todo.
Y Dios lo levanta de estar en la clase social más baja de su nación o de la nación donde estaba, a colocarlo en la clase social más alta. Es una historia de un hombre al cual se le dedican 13 capítulos de la Escritura, solo para hablar de él. Es un hombre que tiene en la Biblia un contenido escritural semejante al de Abraham. Tal vez usted ya lo va identificando. Pero es un hombre que al final de su carrera, y si pudiéramos tomar un café con este personaje con el cual nos vamos a acercar, una de las preguntas que le haría es: ¿cómo lograste vencer la capacidad de no albergar o no tener odio y rencor en tu corazón? Este personaje es José. Y yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 45. Solo 20 versículos voy a meditar hoy, pero no voy a mencionarlos todos, solo voy a causa del tiempo, contarle algunas cosas. Para que podamos eliminar los culpables. Para que podamos ser libres de esas situaciones que no te dejan avanzar porque siempre estás o estamos teniendo la tendencia de mirar un pasado. Hay una letra de una canción que usted cantaba y yo cantaba antes de conocer a Cristo, que dice: no le puedo dar la razón a mi pasado. ¿Usted no se acuerda de esa? Pero sí del coro. El pasado no perdona. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Rubén Blades, ¿no? Qué interesante que el pasado en el mundo se soluciona con lágrimas. Pero ahora, en este capítulo 45, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, yo quiero llevarlo para que usted lo lea en casa y se disfrute este capítulo. Porque José ahora está revelándose quién es ante sus hermanos. Ese es el contexto. José había sido vendido por sus hermanos que lo quisieron matar. Cuando él llegaba a decirles que no estaban haciendo bien las cosas. Y ahora lo habían vendido como esclavo y los hermanos pensaron: ¿quién sabe qué será de la vida de José? José debe estar como esclavo en cualquier lugar. Lo último que se encontrarían sus hermanos es pensar que la persona más importante después de Faraón era el hermano perdido. Y José ha estado evaluando el corazón de sus hermanos capítulos anteriores, donde está viendo si ellos han cambiado o no han cambiado. Él ve un cambio en sus hermanos. Cuando quiere quedarse con Benjamín y uno de sus hermanos dice: no, mejor encarcéleme a mí. Él ve que la dinámica familiar ha cambiado. Pero ahora llega el capítulo 45. Y miren lo que dice la palabra del Señor. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó: salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Verso 2. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se le acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano que ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Este es un hombre que pudo manejar sus emociones y sus emociones tóxicas, circunstancias de vida que podían darle la oportunidad en ese momento de vengarse.
Porque quieres conocer a alguien, quieres conocer el corazón de alguien. Hay un conferencista cristiano que fue pastor y ahora se dedica a dar conferencias, que dice que si quieres conocer a alguien, dale poder, dale autoridad. Cuando alguien está en poder y autoridad, conocerás cuál es su corazón. Hay gente que mientras están en niveles bajos de autoridad son geniales, pero cuando llegan a niveles de autoridad se les sube el orgullo. Se creen la última Coca-Cola del desierto y olvidan su proceso para llegar allí. Y eso no es que fuera algo nuevo, solamente que el poder le dio la capacidad de manifestar quién había en ellos. Ahora, hay tres cosas que nos muestra este pasaje. ¿Cómo nosotros podemos eliminar a esos culpables que pueden dañar el propósito de Dios? Porque si José hubiera actuado con venganza, seguramente el Señor hubiera colocado su mano porque Dios lo había colocado allí. Las circunstancias que llevaron a José a la bendición, circunstancias difíciles que lo impulsaron a la bendición, él pudo asimilar tres cosas. La primera, asimiló los nuevos tiempos. Y esto es fundamental en nuestra vida, asimilar los nuevos tiempos. Para los que hacemos deporte, una de las cosas que nos dicen los expertos en medicina deportiva es que nuestras pulsaciones cardíacas, el máximo de nuestras pulsaciones cardíacas se miden de la siguiente manera. A 220 réstele la edad que tiene. Y ese es el máximo de pulsaciones que puede tener. Bueno, a mí no me gustó mucho eso porque estoy evaluando mis pulsaciones, ¿no? Pero parte de toda esta dinámica es poder entender cuáles son nuestros tiempos. Hay gente que les avergüenza cumplir años después de los 50. Aquí no, gloria a Dios. Y pareciera que la vejez en nuestra cultura se convirtió en una carga, en una afrenta, como si envejecer fuera algo malo. En culturas orientales, las personas de mayor edad son tenidas en respeto con una posición en la sociedad muy alta, porque lo que se nos dice, si usted y yo hemos vivido tanto, es porque hemos aprendido mucho también. Y creo que poder asimilar los tiempos, los nuevos tiempos, nos va a dar la capacidad de poder no vivir en el pasado. Dios dice en su palabra, he aquí yo estoy a punto de hacer algo nuevo, pronto lo conocerán. Algo nuevo. Dios es el Dios de los nuevos tiempos. Ahora, saque su dedito profético, que es este, y dígale al que está a su lado, vienen nuevos tiempos para ti. Ahora, ¿cómo puedo asimilar esos nuevos tiempos? ¿Cómo yo puedo asimilar esos nuevos tiempos en mi vida? Preguntémosle a José. José asimiló los nuevos tiempos cuando José es colocado en la casa de Faraón y se le entrega una mujer preparada, una princesa, porque él logró tomar la decisión de rechazar a la esposa de Potifar y poder esperar en Dios. Dios lo premia con una mujer maravillosa y con esa mujer tiene 2 hijos. Y él nombra a sus 2 hijos y les coloca los siguientes nombres. Al primero le coloca Manasés. Y el nombre Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. No pueden venir los nuevos tiempos si no hacen nacer un Manasés en tu corazón. Dios me ha hecho olvidar.
Y eso es importante, porque cuando uno ve el relato que acabamos de leer, el relato en el versículo 5 dice, pero ahora, ese pero ahora es un cambio. En ese diálogo que tiene José con sus hermanos, que le está diciendo, ustedes me vendieron, pero ahora. Yo me detuve un momento en esto a pensar que ese pero ahora es poderoso. Cuando el pasado venga a nuestra mente, tú tienes que sacar esta palabra, pero ahora. Cuando el enemigo venga a decirte, y esto hiciste o esto te pasó, tú tienes que decir ahora, pero ahora. Traer esa verdad a tu presente. Traer esa verdad a lo que hoy estamos viviendo. Dios me ha hecho olvidar. Hay cosas que el Señor quiere que olvidemos, que dejemos atrás. Porque no van a ayudarnos a poder vivir los nuevos tiempos. Y eso es un ejercicio en nuestra vida, para algunos más complicado que otros. Pero cuando viene una nueva alegría de parte de Dios, las nuevas cosas te hacen olvidar las viejas cosas. Este es un ejercicio. Cuando compramos una nueva camisa, o las mujeres unos nuevos pares de zapatos o bolsos, ¿qué van pasando con los viejos? ¿No van quedando en el olvido? Bueno, estoy hablándole a Ángela aquí que no compra ni zapatos. ¿No van quedando en el olvido? ¿Por qué lo nuevo nos gusta más? Porque es lo de ahora. Lo de ahora. Y eso es lo que Dios quiere. Que puedas ver lo de ahora. Esta es tu realidad. Aceptar nuestra realidad. Esto es lo que tengo ahora. Y disfrutar eso. Asimilar los nuevos tiempos también significa que un Efraín tiene que nacer en nosotros. El segundo hijo de José es Efraín. Y Efraín significa Dios me ha hecho fructificar. Qué interesante que José no le coloca a su primogénito Efraín, le coloca Manasés. Porque antes de un Efraín tiene que haber un Manasés. Nadie puede tener un tiempo de fructificación, de multiplicación y de bendición si no ha tenido un Manasés primero. Y eso es importante porque ahora José está diciendo, Dios me ha hecho fructificar en este lugar. Hay un cambio. Y yo creo que asimilar los nuevos tiempos es el primer reto que nosotros debemos tener. Lo segundo es que debemos asimilar el plan de Dios. Esto no es menor. Yo tengo que aprender a asimilar los nuevos tiempos, pero tengo que aprender a asimilar también el plan de Dios. José está diciéndole a ellos, ustedes me vendieron. Él no niega una realidad. Él no está negando un hecho, pero José tiene una capacidad de entender. Y les dice, ahora no se aflijan, ni se reprochen. Porque cuando no puedo vencer la culpabilidad que me lleva a la aflicción y al reproche, ¿y yo por qué hice esto? ¿Yo por qué tomé esta decisión? Si yo hubiera tomado esta otra decisión. Creo que nos ha pasado eso en nuestra vida. Si volviéramos a momentos de nuestra historia con el conocimiento que tenemos hoy, ¿cuántas decisiones cambiaríamos? Por eso a mí me asustan de personas que cuando le preguntan, ¿usted de qué se arrepiente? Dicen, yo no me arrepiento de nada, dice. A mí me asusta ese tipo de personas, porque no tienen capacidad de evaluar. Todos tenemos cosas en las cuales nos arrepentimos, es verdad. Nos equivocamos, tomamos decisiones que no eran las correctas, es verdad. Pero parte del arrepentimiento es el crecimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay crecimiento, no hay cambio.
Cuando una persona no se arrepiente, sencillamente sigue en su error continuamente. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios se asimila cuando yo veo mi realidad y la evalúo con la lupa del plan de Dios. En el mismo verso 5, la última parte, dice, pues en realidad, verso 5, ahí aparece, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Eso expresa un hombre con una capacidad de madurez increíble. Él está diciendo a sus hermanos, mire, ¿sabe usted? Ustedes creyeron que me estaban haciendo mal. Ustedes pensaron que con que me echaran del trabajo me estaban haciendo mal. Pero lo único que me hicieron fue bien. Hay pérdidas que tú estás pensando que fueron lo peor y Dios dice, no es lo mejor, te tenía que sacar de ese lugar. Hay Saúles que tú tienes que dejar de llorar porque Dios tiene un David. Hay novios que se fueron de tu vida y que no tienes que volverlos a traer. Oh, esto salió en las solteras, amén. Claro, hay relaciones que no se dieron y tú tienes que cortarlas. ¿Por qué estás buscando en tu pasado? Y cuando yo busco en mi pasado, no puedo tener lo bueno que Dios tiene para mi futuro. Dígame, no ay, o algo. Entonces, asimilar el plan de Dios es ver la realidad de Dios. Él dijo esta palabra, fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Cuando perdí ese negocio, fue Dios. Cuando no pude hacer ese viaje, fue Dios. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida. Y su plan es mejor que el mío. ¿Cuál sería el plan de José? Esta es la pregunta que me hice al leer el texto. ¿Cuál sería la pregunta de José cuando tiene en su época de juventud esos sueños donde veía el sol y la luna y las estrellas postrarse ante él? Y de pronto José pensaba en sus planes, ¿será Dios me va a colocar como el jefe de todos? Y él empezó, ya tengo la túnica de colores, que era la vestidura que se le daban al primogénito o al heredero principal, era una vestidura de autoridad. Por eso la túnica de colores era lo que le causaba enojo a sus hermanos, porque era el preferido de su padre. Y ahora él está pensando, Dios me va a colocar como el heredero de mi papá y el señor de esta casa. De pronto eres el plan, pero el plan de Dios era que él fuera el príncipe, tuviera una fortuna mayor, tan grande que fuera bendición para una nación, no para una familia. El plan nuestro está aquí y el plan de Dios está arriba. Pero vivimos luchando con el plan de Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué me pasó esto? Yo me encuentro en las consejerías a lo largo de mis años de vida ministerial, personas amargadas con Dios. ¿Y Dios por qué me hizo eso? ¿Y Dios por qué eso? Porque no entienden y no conocen un Dios que nos ama y que nos hará bien. Dios quiere lo mejor para mi vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a asimilar el plan de Dios. Dios tiene un plan contigo. Gózate en el plan de Dios, no en el tuyo. Y el plan de Dios tiene sus momentos donde Dios te saca de situaciones y te coloca en nuevos escenarios. Asimila el plan de Dios. Esa es la realidad. Y lo tercero, no solamente necesito asimilar los nuevos tiempos, no solamente necesito asimilar el plan de Dios, sino que necesito asimilar que tengo un examen final. Los exámenes en la parte de la academia nos causan tensión. Las evaluaciones son parte de la vida. Y presentar evaluaciones no es un asunto solamente
de evaluar el conocimiento, sino que las evaluaciones son parte del proceso del aprendizaje. No quiero volverme pedagogo aquí, pero es parte. Todos aprendimos con los exámenes que perdimos. Es más, en la pedagogía se dice que uno aprende más con los exámenes que pierde que con los que gana. Ahora, traslademos esto a nuestra vida. ¿Cuántos exámenes hemos perdido? Muchos. Pero hemos aprendido. Así que en la ecuación final, no perdí, gané. Esa es la ecuación de Maturana, pero esa ecuación nos ayuda a no amargarnos, a no que esta situación no salió bien en mi vida. No puedo hacer nada más sino aprender de la situación para que no se repita. Asimilar que hay un examen final. ¿Cuál era el examen final para José? José estaba en un momento donde estaba teniendo la época de mayor abundancia en Egipto. Y ahora se aparecen unos personajes que yo creo que José no quería ver. Ese tipo de personas que usted dice, no, esta situación no quiero enfrentarla. Pero Dios se los pone ahí. Y ahora José está frente a su examen final. ¿Qué va a pasar con este examen final? ¿Y cómo reacciona José? Quiero llevarle al versículo 14. José ya les ha dicho a sus hermanos, vayan y cuéntenle a mi padre que yo estoy vivo. Cuéntenle a mi padre que venga, que viene una época de hambre, que si no vienen a este lugar se van a morir, van a perecer. Y después de contarle toda esta historia, en el versículo 14 dice, y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José. Y sabe que a veces pasa, y pasa en estos tiempos, que hay hijos que no disfrutan la dulzura del abrazo de una madre. ¿Cuánto daríamos nosotros, los que no tenemos a nuestra mamá viva, volver a sentir su calor y su abrazo? Y cuando yo veo hijos que no abrazan a sus padres, a sus madres, pienso, no saben. Un día lamentarán no haber abrazado lo suficiente. ¿Hacía cuántos años José no abrazaba a su hermano, hijo de su madre? A su hermano chiquito, que lo había dejado cuando tal vez tenía 2, 3 años, 4 años. Y ahora era un hombre. Pero José lo abraza. Los expertos dicen que cuando abrazamos, liberamos oxitocina, serotonina, dopamina. Todas esas hormonas del bienestar. Los abrazos generan algo cuando abrazamos por más de 15 segundos a alguien. Algo pasa. Dios nos diseñó para vivir en comunidad y mostrar amor. Pero una de las cosas que necesitamos aprender a hacer en familia es mostrar afecto. ¿No es el reclamo de muchas madres en este día que cuando nuestros hijos crecen y se vuelven mayorcitos, ya no les gusta que la mamá lo abrace? Es parte de, todos fuimos así, no estoy juzgando a nadie, pero es así, ¿no? Pero ese abrazo, especialmente para las madres de los hijos varones, que se convertía la mamá en la propiedad. Samuelito, cuando yo iba a abrazar a Joana, me decían, no quítese, es mía, no suya. ¿Qué tiempos tan hermosos esos, ¿no? Pero días como hoy nos dicen que necesitamos abrazar, que no estamos abrazando lo suficiente.
¿Qué necesitamos ser abrazados? Los abrazos de parte de Dios traen sanidad. Hay personas que cuando vamos a un lugar, cuando alguien está sufriendo una pérdida, cuando alguien ha perdido un ser querido, no hay palabras que puedan traer consuelo, pero el estar ahí y dar un abrazo es suficiente. Porque el abrazo es parte del diseño. Y ahora, ¿qué está haciendo José? Sanando, diciéndole tal vez a Benjamín, tal vez no vivimos mucho tiempo, has crecido, pero la verdad es que ahora, a partir de ahora, tú vas a tener lo que no has tenido en toda tu vida. Pero el ahora para ti va a ser bueno. No solamente porque tendrás la mejor provisión, sino porque me tienes a mí, Benjamín. Pero ahora viene lo más difícil. Versículo 15. Y este es el verso con el cual quiero finalizar, mientras pido al piano que esté aquí. Luego José, me gusta esta expresión, bañado en lágrimas. Esas ideas extrañas, machistas, que los hombres no lloramos, que no es de hombre mostrar nuestra debilidad. Es una idea equivocada. Es una idea que no está ligada con la realidad escritural. José es un hombre sensible. A veces cuando estamos viendo alguna película, mi esposa y mi hija me miran, ¡ay, está llorando! A mí me hacen llorar algunas películas. Pastor, usted tan débil que no... Soy sensible a algunas cosas, algunas escenas. Una escena que me marcó en la película En busca de la felicidad, cuando el padre está con su hijo en el baño pasando una noche difícil. ¿Quién no se conmueve con el dolor de otro? Pero ahora José está llorando. Y al estar llorando, voltea a mirar a sus hermanos. Y la palabra de Dios es increíble porque el relato dice, bañado en lágrimas. Pero José no abraza a sus hermanos solamente. La escritura dice, besó a todos sus hermanos. Yo soy hijo único, que Dios me regaló en mi historia unos hermanos maravillosos, un primo hermano que es mi hermano del alma. Pero una de las cosas que no concibo es esa diferencia entre hermanos, esos odios entre hermanos. Y más siendo cristiano, más siendo hijo de Dios. ¿Acaso José no tenía todo el derecho de odiar a sus hermanos? ¿Pero qué hizo? En su examen final, los besó. Y eso fue lo que causó reacción en ellos. Porque hasta ese momento ellos estaban pasmados. Ellos decían, uy, este man nos va a matar. Aquí acabó todo. Pero cuando ven a un José que está abrazándolos y besándolos, eso me hizo reflexionar. En la cultura hebrea hay una forma que se hacía, eso es una práctica cultural judía en el pasado. No aceptamos ese tipo, claro, ¿no? No aceptamos ese tipo de práctica dentro de la iglesia. Pero era que los hombres se besaban. Y habla acerca incluso ósculo santo. Esa palabra, ósculo santo, usted lo va a leer en la Biblia, es el beso fraterno, el beso que se daba entre hermanos. Usted va a otros países, culturalmente, el saludo correcto es besarse en la mejilla, incluso entre hombres. Pero ahora, José está dándole el beso a sus hermanos, pero el texto dice a todos. ¿Y cuál fue la respuesta? En la última parte de este verso dice,
Solo entonces se animaron ellos a hablarle. El examen final es que hay que cubrir con la gracia. El favor es suficiente. Y yo quiero llevarle a esta aplicación espiritual final. Y yo me pregunté en el relato, si yo tuviera hoy que ser cualquiera de ellos, ¿cuál sería? Esa fue la pregunta que me hice en el texto. Si José está representando a Jesús que perdona, nosotros estaríamos en el lugar de los hermanos que traicionan. Ante un Dios santo, ante un Dios puro, ante un Dios que me puede juzgar por mis pecados y enviarme al infierno. Sin embargo, frente a ese Dios puro y santo, su gracia se extiende hacia mi vida. Y entonces me preguntaba, ¿qué otros pasajes hablan acerca de un beso que restaura? Y me acordé de la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre sale corriendo a recibir a su hijo que regresa en una condición terrible, la Escritura dice que lo abrazó y lo besó. El beso era señal y estamos en paz. No hay odios. Los casados, ¿cuándo tú sabes que la pelea ya se arregló? ¿Cómo se arregla después de la pelea? Con un besito. Si todavía no te besan, no está arreglado el asunto. El beso es la señal. ¿Qué dice el pastor cuando está casando a alguien? Ahora puede besar. Es el momento más esperado. Tan raro eso, porque los novios se han besado mucho antes de llegar ahí. Pero ese beso tiene un sello especial. No es el beso de la foto. Es el beso del sello. Tal vez esta mañana el Espíritu Santo te está mandando a ir y abrazar y besar a tus hermanos, aun aquel que no te habla. Se fueron amén. Pero pastor, me hizo daño. Pero fueron ellos. Elimina a los culpables. Yo te aseguro que ellos no te han hecho lo que le hicieron a José. Y si José pudo hacerlo, tú puedes hacerlo. Y si me rechazan, ese no es tu problema, que tú no vas para que te acepten. Tú vas para otorgar la gracia que te fue dada.